Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Ángel González Serrano. Soy estudiante del doctorado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Hoy voy a presentar algunos resultados de investigación en conjunto con el doctor Egor Maximenko sobre los polinomios simétricos completos con variables repetidas. Esta presentación se va a dividir en 4 secciones. La primera sección va a ser una sección introductoria en la cual mostraré las definiciones de los polinomios homogéneos simétricos completos tanto en su forma combinatoria como en su forma por proyecciones geométricas. Después vamos a ver cómo podemos obtener la fórmula combinatoria generalizando esta idea con variables repetidas y después de igual manera con expansión por potencias, ¿vale? Y por último vamos a ver lo que son algunas aplicaciones que le podemos dar a estos resultados. Los polinomios homogéneos completos se definen de la siguiente manera en su fórmula combinatoria. Vamos a tener una lista de x1 hasta xn variables. Vamos a tener que m va a ser el grado de este polinomio y este se va a definir como la suma de todos los monomios de grado total m en las n variables. Por ejemplo, para n igual a 3, es decir, solamente vamos a tomar en cuenta 3 variables, el polinomio homogéneo completo de grado 0 va a ser igual a 1. El polinomio homogéneo completo de estas 3 variables de grado 1 va a ser x1 más x2 más x3. El polinomio de grado 2 va a ser el siguiente, ya que es la suma de todos los monomios de grado total 2 que se pueden obtener con esta lista de variables, ¿ok? Y para los polinomios homogéneos completos de grado 3 va a ser el siguiente. Ahora, cuando tenemos una lista de variables en las cuales no hay repeticiones, se conoce la siguiente fórmula por proyecciones geométricas. Vamos a tener la lista de x1 hasta xn, vamos a querer obtener el grado m y este va a ser igual a la suma de j igual a 1 hasta n de este cociente. Lo que podemos observar que en el denominador vamos a tener xj menos xk, pero j siempre va a ser diferente que k. Por ejemplo, como el ejemplo anterior, con una lista de x1, x2, x3, y queremos obtener el polinomio de grado m, vamos a obtener una lista de 3 sumando solamente, ¿ok? Notemos que esta fórmula es eficiente cuando m es grande, es decir, el número de sumandos no va a depender de m, como en dado caso de la fórmula combinatoria que cuando m crece el número de sumandos va aumentando. Aquí nos puede surgir una duda. ¿Qué pasa si alguno de estos elementos de esta lista coincide? Vamos a tomar un ejemplo, simplemente 2 variables y vamos a querer obtener el polinomio homogéneo completo de grado m. Es decir, la siguiente suma que se puede calcular mediante su fórmula combinatoria. Y por su fórmula por proyecciones geométricas obtenemos la siguiente, ¿no? Y podemos ver que aquí simplemente es una igualdad que ya todos conocemos. Ahora, si x2 es igual a x1, por el lado izquierdo de esta igualdad obtenemos m más un sumandos de x1 a la m. Por el lado derecho vamos a obtener un 0 en el numerador, un 0 en el denominador, lo cual simplemente aplicamos la regla del L'Hopital y obtenemos el mismo resultado. El objetivo de este trabajo es obtener fórmulas de este tipo para el caso general. Enunciemos de manera formal el problema. Vamos a tomar como datos iniciales la lista de Y1 hasta Yn, donde esta lista van a ser todos diferentes a pares y las capas van a ser la lista de sus repeticiones. Es decir, cuando escribamos Y a la capa, se va a denotar como la lista de Y1 repetida K1 veces, Y2 repetida K2 veces, hasta Yn repetida Kn veces. Por ejemplo, si Y es igual a la lista Y1 y Y2 y kappa va a ser igual a 3,2, entonces la lista completa va a ser Y1 repetida 3 veces y Y2 repetida 2 veces. Nuestro resultado principal es una expansión de estos polinomios homogéneos completos con valores repetidas de la siguiente forma, donde los coeficientes P son algunos polinomios de M que dependen de Y, dependen de K y se pueden calcular de manera explícita. Ya introducir los polinomios homogéneos H, podemos calcular la fórmula combinatoria con variables repetidas. El plan es primero calcular los polinomios homogéneos H con una variable repetida. Esto nos va a ayudar para poder calcular los polinomios completos con variables repetidas. Por ejemplo, calcular los polinomios H de grado 4 con una sola variable repetida 3 veces. Esta, por fórmula combinatoria, obtenemos lo siguiente. Pues simplemente se simplifica y queda de la siguiente manera. Y vamos a calcular sus posibles combinaciones. Es decir, debemos calcular 3 números que sumados den igual a 4. ¿Cómo hacemos eso? 4 va a representar el grado de Y1, es decir, cada celda blanca va a representar una de las potencias de estas Y1, ¿no? Y los cuadritos grises vamos a representar lo que son los separadores de estas variables.
Por ejemplo, para esta posible combinación, vamos a tener que antes del primer separador, vamos a tener nuestro K1, entre el primero y segundo separador va a ser el K2 y después del segundo separador va a ser K3. Es decir, Y1, como antes del primer separador hay un Y1 solamente, va a ser 1. Entre el primero y el segundo hay solamente 1, entonces va a ser Y1 y después del segundo va a ser dos variables, entonces hay Y1 al cuadrado. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo para otra posible combinación. Antes del primer separador no hay ninguna variable, entonces va a ser y1 a la 0. Entre el primero y el segundo separador hay dos variables, entonces va a ser y1 al cuadrado. Y del segundo separador en adelante va a ser y1 al cuadrado. ¿Ok? Otro posible combinación va a ser antes del primer separador, tenemos 3, entonces sería y1 al cubo. Entre el primero y el segundo separador va a ser y1 a la 0. Y después del segundo separador solamente hay 1, entonces sería y1. Hay el coeficiente binomial de 6 sobre 2 o 2 de 6, que es igual a 15 combinaciones. Por lo tanto, h de 4 de una sola variable repetida 3 veces es igual a 15 de y1 a la cuarta. En general, se va a obtener esto para todos los grados. Es decir, tenemos que los polinomios homogéneos de grado m de una sola variable repetida r veces va a ser igual a este coeficiente binomial multiplicado por y1 a la m, donde m representa el grado y r representa el número de repeticiones de esta variable. Ahora, vamos a ver cómo se calculan los polinomios homogéneos completos con dos variables repetidas. La idea va a ser similar. Tenemos un polinomio homogéneo completo, ahora de manera general de grado m, con dos variables, donde la primera variable se repite 3 veces y la segunda variable se repite 2. Esta se va a representar de manera combinatoria y esto ya podemos hacer un pequeño cambio de variable con J1 igual a K1 más K2 más K3 y J2 es igual a K4 más K5. Dado eso, simplemente son los polinomios homogéneos completos de grado, en este caso J1 de Y1 repetida 3 veces, multiplicado por H de J2 de la variable Y2 repetida 2 veces. Ya sabemos cómo se calculan los polinomios homogéneos completos de una sola variable repetida y entonces van a ser estos productos. Entonces, ¿cuál es la idea principal de esto? Tenemos una lista de variables X. Esa lista de variables no sabemos cuáles se repiten, cuáles no, y entonces lo que hacemos es volverla a una lista de variables Y a la capa, donde esta lista de variables ya van a ser listas de Y's, donde estas son diferentes a pares con sus respectivas repeticiones. Y entonces tenemos el siguiente teorema. Los polinomios homogéneos completos con variables repetidas se van a calcular de la siguiente manera. Ahora mostremos la idea principal para encontrar la fórmula mediante expansión por potencias. Primero voy a mostrar algunas herramientas que vamos a utilizar para esta idea. Primero sabemos que dada una sucesión podemos definir su función generadora como sigue. Y entonces la función generadora de los polinomios h con variables repetidas se puede definir de la siguiente manera. Donde esta pues son ideas ya conocidas, no son nada nuevo, solamente que aquí la estamos aplicando para lo que son los polinomios homogéneos completos con variables repetidas. Ahora, tenemos esta propiedad, la cual la vamos a aplicar para estos cocientes, ¿no? ¿Cuál es el plan? Agarrar la función generada de los polinomios normales, o sea, los polinomios con las variables x que no sabemos si hay cuáles son las variables repetidas, cuáles no. Después los vamos a volver con variables repetidas, como está aquí. Lo vamos a descomponer en fracciones racionales y eso nos va a ayudar a encontrar los polinomios homogéneos completos con variables repetidas. Primero utilizamos la función generadora para los polinomios h con variables repetidas. Después lo vamos a descomponer en fracciones racionales. Estos coeficientes aún no son conocidos. Ahorita los vamos a calcular y vamos a ver cómo se calcula. Ahora vamos a ocupar esta propiedad, que es la que habíamos mencionado anteriormente. Nos genera una suma de m igual a 0 hasta infinito, la cual vamos a sacar de todas las sumas. Simplemente por la definición de los polinomios h con variables repetidas, podemos igualar los coeficientes y tenemos que los polinomios homogéneos completos con variables repetidas van a ser igual a estas sumas. Repito, estos coeficientes aún no son conocidos, por lo que ahorita mismo los vamos a ver cómo se calcula. Veamos un ejemplo de descomposición de funciones racionales, las cuales nos ayudarán a entender un poco mejor el problema.
sea f de t igual a 1 entre t menos z1 al cubo por t menos z2 al cuadrado. Esta se va a poder descomponer en 5 sumandos. Pongamos c1 de t como f de t por t menos z1 al cubo. Esto nos ayudará a quitar los denominadores que tienen t menos z1 y cuando evaluemos t con z igual a 1, entonces no vamos a tener ninguna indeterminación. Es decir, vamos a obtener esta función, las cuales el W10 va a estar definido como la suma de estos dos cocientes. Después vamos a derivar esto para ayudarnos a conocer el coeficiente C12 cuando evaluemos t igual a Z1 y por último vamos a derivar otra vez para poder obtener el último coeficiente. Entonces, cuando evaluamos estas funciones con t igual a Z1, obtenemos los siguientes coeficientes. Es decir, ya sabemos cómo calcularlos. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo para los elementos t menos z2 al cuadrado. Es decir, ahora vamos a multiplicar f por t menos z2 al cuadrado. Esto nos va a ayudar a conocer el coeficiente C22 y al derivar podemos calcular el coeficiente C21. Evaluamos estas funciones con t igual a z2 y obtenemos estos coeficientes. Ahora, lo que nos queda simplemente es encontrar estas derivadas evaluadas en estas variables para poder conocer los coeficientes. Por lo tanto, los coeficientes van a ser los siguientes. Generalizando la integral, obtenemos que los polinomios homogéneos completos con variables repetidas se pueden escribir en términos de estas sumas, donde los coeficientes A son polinomios en términos de kappa y en términos de Y. Es decir, si calculamos los polinomios homogéneos con variables repetidas, solamente se van a tener que calcular una sola vez cuando variemos m. Ahorita vamos a ver unos pequeños ejemplos donde se ve la diferencia entre este y las otras fórmulas. Ahora saquemos una conclusión con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tomemos kappa igual a 4, 3, 1. Es decir, la primera variable se va a repetir 4 veces, la segunda variable se va a repetir 3 y la tercera variable se va a repetir 1. Y tomemos, por ejemplo, m igual a 20. Con la fórmula original por combinatoria, obtenemos esta suma. ¿Cuántos sumandos vamos a obtener aquí? Ya habíamos visto que sería 20 más el número de separadores sobre 7, es decir, 7 de 27, lo cual nos genera 888.030 sumandos, ¿vale? Lo cual es bastante. Si calculamos este mismo polinomio homogéneo completo, pero ya tomando en cuenta las variables repetidas, vamos a obtener esta suma, lo cual, para calcular el número de sumandos, ya vimos, sería 20 más el número de separadores, 22 sobre 2, es decir, 2 de 22, los cuales nos genera 231. Ya vimos que el número de sumandos bajó demasiado, ¿no? Y por último, calculemos el número de sumandos de este polinomio con esta última fórmula. Ahora, ¿cuál es el número de sumandos? Sería el número de variables realmente, ¿no? Sería kappa 1, que sería 4, más kappa 2, que sería 3, más kappa 1, que sería igual a 1. Entonces sería igual a 8. Entonces podemos ver aquí que si tenemos kappa pequeño y y pequeño, entonces el número de sumandos de esta última fórmula va a ser pequeño a comparación de las otras fórmulas si m es grande. Primera aplicación, una cota superior de h con variables repetidas. Veamos que si tomamos de y1 hasta ym números complejos diferentes a pares y se acapa una lista de n números en los naturales, vamos a definir a y como el máximo de las variables en módulo y sea j los subíndices tal que esas y alcanzan el máximo en el módulo, ¿ok? Vamos a definir a k como el máximo de los capas tal que a esa variable alcance el máximo. Entonces va a existir un número entero positivo C que va a depender solo de y y de kappa, tal que para cada m en los naturales, los polinomios homogéneos completos se van a acotar mediante estos elementos. Segunda aplicación, interpolación polinomial con nodos repetidos. Veamos un pequeño ejemplo. Tomemos en cuenta tres variables, y1, y2 y y3, sean a su vez sus nodos. Entonces vamos a definirlo mediante la función f y sus derivadas. Ahora, se sabe que las matrices de Van der Monde confluyentes y sus inversas ayudan a resolver este tipo de problemas, las cuales también se pueden escribir en términos de estos polinomios h y por lo tanto en términos de los polinomios h con variables repetidas. Tercera aplicación, matrices de Toeplitz generadas por polinomios de Laurent con raíces múltiples. Sea un polinomio de Laurent, donde corre de menos q a p. Y entonces podemos factorizar t a la menos q y a la p y suponer que a la p es igual a 1.
Y entonces se pueden escribir en términos de sus raíces, donde tenemos que P' y Q' van a absorber lo que son las repeticiones por este capa de J. Tomemos un ejemplo. Sea A el polinomio de Laurent de la siguiente manera, donde Q va a ser igual a 2 y P va a ser igual a 3. Entonces, para una matriz de tamaño 6 por 6, en la matriz de Topliss generadas por este polinomio de Laurent va a ser de la siguiente manera. Y entonces, para este tamaño de matriz de 6 por 6, se define de esta manera. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que estos coeficientes A van a estar en términos de estas variables Y. Y también se pueden escribir en términos de polinomios simétricos completos con variables repetidas. Con lo cual, para calcular determinantes y otras operaciones con ese tipo de matrices de Topliss, pueden ser de bastante utilidad.